Hola, es Morales Hermosillo Marta Sucay, del Instituto Tecnológico de Tijuana de la carrera de Ingeniería Industrial. A continuación les voy a presentar la unidad 3 de la materia de Estadística Inferencial 2 del libro Estadística Mario Troiola. El capítulo 12 corresponde a análisis de varianza, que es el que vamos a explicar a continuación con algunos ejercicios. En este capítulo aprenderemos a someter a prueba la igualdad de 3 o más medias poblacionales, utilizando el método de análisis de varianza de un factor. El término un factor se utiliza porque los datos muestrales se separan en grupos de acuerdo con una característica. En vez de referirnos al objeto principal de someter a prueba la igualdad de medias, el término análisis de varianza se refiere al método que empleamos, el cual está basado en un análisis de varianza muestrales. También aprenderemos a comparar poblaciones separadas en categorías considerando dos características o factores como el género y el color de los ojos. Como los datos muestrales se clasifican de acuerdo con dos factores diferentes, el método se denomina análisis de varianza de dos factores. ANOVA de un factor. En esta sección se presenta el método de análisis de varianza de un factor, que se utiliza para someter a prueba la hipótesis de que 3 o más medias poblacionales son iguales, como en H0, M1 es igual a M2 igual a M3. Punto número 1. Comprenda que el valor pequeño como 0.05 o menos conduce al rechazo de la hipótesis nula de igualdad de medias. Si P es un valor bajo, la hipótesis nula se rechaza con un valor P grande. Como un mayor de 0.05 no rechace la hipótesis nula de igualdad de medias. Trate de comprender el fundamento subyacente al estudiar los ejemplos de esta sección. El análisis de varianza ANOVA es un método de prueba de igualdad de 3 o más medias poblacionales por medio del análisis de las varianzas muestrales. El análisis de varianza de un factor se utiliza con datos clasificados con base en un tratamiento o factor, que es una característica que nos permite distinguir entre sí las distintas poblaciones. A continuación, el primer ejercicio. ANOVA. A continuación se incluyen las anchuras del cráneo obtenidos de los cráneos de hombres egipcios de 3 épocas diferentes. Suponga que planeamos usar una prueba de análisis de varianza con un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las diferentes épocas tienen la misma media. Inciso A. En este concepto ¿qué características de los datos indican que deberíamos utilizar análisis de varianza de un factor? Inciso B. Si el objetivo fuera someter a prueba la afirmación de que las 3 épocas tienen la misma media, ¿por qué el método se denomina análisis de varianza? Aquí tenemos nuestras 3 épocas con sus respectivos datos. La época de 400 a.C., 1850 a.C. y 150 después de Cristo. Esta información es la que vamos a ingresar a nuestro archivo de Minitab para que nos arroje nuestros resultados. Aquí en C1 y en C2 yo ya ingresé mis datos. En C1 están los años, los 400 a.C., 1850 a.C. y los 150 después de Cristo. Y en la C2 está la anchura que le corresponde a cada año. Después de haber ingresado nuestros dos datos, nos vamos a ir a ANOVA
en One, y aquí vamos a seleccionar Response that are in one column. Después, aquí vamos a seleccionar nuestra C2, que es nuestra anchura, y en factor nuestra C1, que es año. Las vamos a hacer las comparaciones para ver si tenemos nuestros datos correctos. Vemos que tenemos correcto nuestros datos y le damos OK y nos va a arrojar nuestra información. Todas estas gráficas las cerramos o las minimizamos, no las ocupamos. Nos vamos a ir donde nos dio nuestra información que nos estaba requiriendo el problema. Aquí está nuestra información que nos estaba requiriendo el problema. Tenemos que el valor de F 4.05 y el valor de P es 0.031. Con esta información, ahora sí podemos contestar nuestras preguntas. ¿Qué decía el inciso A? En este contexto, ¿qué característica de los datos indica que deberíamos utilizar análisis de varianza de un factor? Quedaría como resultado que los datos están ordenados de acuerdo con la característica o el factor de la época. Nuestro siguiente inciso sería: si el objetivo fuera someter a prueba la afirmación de que las tres épocas tienen la misma media, ¿por qué el método se denomina análisis de varianza? Eso quedaría como respuesta que el término análisis de varianza se refiere al método que se utiliza para someter a prueba la igualdad de las tres medias. El método se basa en dos estimaciones diferentes de varianza poblacional. Siguiente ejercicio. ¿Cuál media es diferente? Remítase a los datos muestrales del ejercicio 1. Si las tres medias muestrales son 132.7, 134.4 y 138.1, podemos utilizar el análisis de varianza para concluir que la anchura media del cráneo del año 150 después de Cristo es diferente de las medias de los años 400 antes de Cristo y 1850 antes de Cristo. ¿Por qué? Pues nos vamos a ir otra vez a nuestra tablita. No es necesario ingresar los datos porque ya los tenemos y ya nos arrojó nuestra información. Aquí están nuestras medias. Estas son nuestras medias. Entonces quedaría como respuesta sí, porque primero analizaremos si las medias son significativas. Produciremos las pruebas de Tukey. Siguiente ejercicio. Medidas de facilidad de lectura. Se seleccionaron al azar páginas del oso y del dragón, y la piedra filosofal, y la guerra y la paz de León. Se obtuvieron puntuaciones sobre la facilidad de lectura a cada página en la escala de Flesch, así como los resultados de la calculadora del análisis de varianza, los cuales aparecen en el margen. Utilice el nivel de significancia de 0.5 para someter a prueba la afirmación de que los tres libros tienen la misma puntuación media de facilidad de lectura French. Para el ejercicio 5 sería la siguiente. Un estadístico de prueba F
igual a 9.4695. El valor crítico F es aproximadamente 3.3156. Con herramienta tecnológica de 3.2849, valor P 0.000562, rechace la hipótesis M1 es igual a M2 igual a M3. Existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que los tres libros tienen la misma puntuación de media de facilidad de lectura. Siguiente ejemplo. Las palabras por oración. Se seleccionaron al azar muestras de páginas de tres libros considerados en el ejercicio 5. Se calculó el número promedio de palabras de oración de cada página. A continuación se muestran los resultados de Minitab para el análisis de varianza. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter la prueba de afirmación de que los tres libros tienen el mismo número de media de palabras por oración. Aquí están nuestros resultados en Minitab. Quedaría como respuesta entonces de la siguiente manera. Existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que los tres libros tienen el mismo número medio de palabras por oración. Valor P 0.030 menor a 0.05. Rechace la hipótesis. Se acepta la hipótesis 1. Siguiente ejemplo. Cantidades de voltaje. En el conjunto de datos 13 del apéndice B se listan las cantidades de voltajes medidas de la electricidad suministrada directamente a la casa del autor de un generador independiente modelo PP 5000 y de un alimentador de electricidad APC modelo CS 350 conectado al suministro eléctrico de la casa del autor. A continuación se presentan los resultados de análisis de varianza obtenidos por medio del programa JMP. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los tres suministros de electricidad tienen la misma media de voltaje. Se puede esperar que los aparatos eléctricos se comporten de la misma forma cuando reciben alimentación de las tres fuentes diferentes de electricidad. Aquí están nuestros datos. Nos vamos a Minitab y vamos a ingresar los datos de la casa, del generador y del dispositivo. Aquí en mi C12 yo tengo mis datos de la casa, en mi C13 tengo los datos del generador y en mi C14 tengo mis datos del dispositivo. Ya los tengo ingresados, no necesariamente de volverlos a ingresar. Después de haberlos ingresado, nos vamos a Noma, One, y nos vamos a ir a seleccionar la siguiente columna. Y aquí vamos a seleccionar nuestros tres datos que fueron casa, generador y dispositivo. Nos vamos a comparar nuestros datos, que todo esté correcto. Nos vamos a OK, y ya nos ingresa nuestra información que estamos requiriendo. Todas estas gráficas no las necesitamos, hay que minimizarlas. Y me voy a mis resultados de la casa y el generador y el dispositivo, que serían los siguientes. Aquí están. Estos son nuestros datos de la casa, nuestros datos ANOVA, casa, generador y dispositivo. Estos son nuestros datos. Aquí está nuestro valor F 183.01, nuestro valor P 0.000. Y nos vamos, aquí están nuestras medias, nuestras diferentes medias de cada factor. Y entonces para este ejercicio número 10, nuestra respuesta
quedaría de la siguiente manera. Como lo mencionamos, valor P 0.0001 es menor a 0.05, se rechaza la hipótesis, se acepta la hipótesis 1. Por lo tanto, es significativo, existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de que los aparatos eléctricos se comporten de la misma forma de cuando reciben alimentación de las tres fuentes diferentes de electricidad. No se puede esperar la misma media de voltaje debido al estudio ANOVA. Va a haber diferencias significativas en el voltaje. Nos vamos a nuestro siguiente ejemplo, lesiones en la cabeza en un choque de automóvil. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquíes para pruebas de choque utilizados en los mismos automóviles del problema del capítulo. Se utilizan las unidades de media por las siglas de Heath, que representan un criterio estándar de las lesiones en la cabeza. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Aquí están nuestros factores, los compactos, medianos y grandes, y nuestros datos que vamos a ingresar a Minitab. Aquí están nuestros datos, compactos, lesiones en la cabeza, los tipos de carros, seleccionamos nuestros datos, más bien los ingresamos, los tipos de carro y las lesiones en la cabeza. Nos vamos a Nova, vamos a One y aquí vamos a seleccionar nuestra primera columna y aquí vamos a seleccionar nuestro lesiones en la cabeza y en la siguiente tipo de autos. Nos vamos a comparación, que estén bien ingresados nuestros datos, le damos OK y nos va a arrojar nuestra información que necesitamos para dar la respuesta. Y nuestra información sería la siguiente: tipo de autos, aquí lo tengo, el valor de P y el valor de F y nuestras respectivas medias de cada tipo de auto. Entonces, para este problema que nos pregunta si los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros, quedaría como respuesta: el estadístico de prueba es de 0.3974, el valor crítico F es 3.3541 y el valor P es 0.6759. No rechace la hipótesis. M1 es igual a M2 igual a M3. No existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Estos datos no sugieren que los automóviles más grandes sean más seguros. Esa sería nuestra respuesta. El siguiente ejemplo. Siguiente ejercicio, lesión de fémur. En un choque de automóvil, a continuación se presentan las cargas medidas en libras sobre el fémur izquierdo, en maniquíes para prueba de choques utilizados en los mismos automóviles del problema del capítulo. Utilice un nivel de significancia de 0.05
para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Aquí están nuestros datos que vamos a ingresar a Minitab. Tipo de carro 2 y lesión del fémur. En mi C19 y en mi C20 yo ya ingresé mis datos, no necesariamente ingresarlos otra vez. Aquí están los compactos, los medianos y los grandes. Después de haber ingresado los datos, me voy a Nova One y aquí con la primera opción, aquí me voy a ir, voy a borrar esto y me voy a ir a lesiones de fémur y acá era nuestra tipo de carro, lesión de fémur, la C20 y la C19 y la C20. C19 y C20. Comparaciones para ver que estén bien nuestros datos. Le damos OK y nos va a arrojar nuestros resultados para poder contestar ese ejercicio. Y estos serían nuestros resultados. Aquí están nuestros resultados, el valor F, el valor P y nuestras respectivas medias, que quedaría entonces para este ejercicio quedaría como respuesta la siguiente. El estadístico de prueba F 1.41, el valor crítico F 3.354, el valor P 0.262. No rechace la hipótesis M1 es igual a M2 igual a M3. No existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de que la afirmación de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Estos datos no sugieren que los automóviles más grandes sean más seguros. A continuación, nuestro siguiente ejemplo. Tipos en triatlón. Jess Parin es un profesor de estadística que participa en triatlones. A continuación se presentan los tiempos en minutos y segundos que registró en una prueba de bicicleta, que comprendió 5 vueltas a lo largo de cada milla en un circuito de 3 millas. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que el profesor tarda el mismo tiempo en correr cada milla. Parece que alguna de las millas tiene pendientes de subida. Estos son los datos que vamos a ingresar, milla 1, milla 2 y milla 3 en Minitab. Ok, nos vamos a Minitab, ingreso mis datos. En la C22 yo puse mis millas 1, 2 y 3 con sus respectivos tiempos, que es la C23D. Nos vamos a Nova, nos vamos a One y aquí voy a seleccionar mi C22, que son mis millas. Abajo voy a seleccionar mi C23, que son los tiempos. Comparo mi información que esté correcta, le doy OK y me va a arrojar mi resultado sobre este problema. Y mi resultado sería el siguiente. Los valores de F, mis valores de P, mis medias, quedaría entonces como resultado para este ejercicio el estadístico de prueba F 27.2488, el valor crítico F 3.8853
y el valor P 0.000. Rechace hipótesis 0. M1 igual a M3 igual a M3. Existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que las tres millas diferentes tienen el mismo tiempo medio. Los datos sugieren que la tercera milla tome más tiempo y una explicación razonable es que la tercera vuelta incluye una pendiente. Siguiente ejercicio. Emisiones de automóviles. A continuación se listan las cantidades medidas de gas de invernadero emitido por tres categorías diferentes de automóviles, según el conjunto de datos 16 del apéndice B. Las mediciones se expresan en toneladas por año en equivalentes de 0,2. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las diferentes categorías de automóviles emiten la misma cantidad media de gas de invernadero. Con base a los resultados, parece que el número de cilindros afecta a la cantidad de emisiones de gas de invernadero. Nuestros datos que vamos a ingresar a Minitab: 4 cilindros, 6 cilindros, 8 cilindros. Aquí están mis cilindros, los 4, los 6 y los 8, y las medidas de gas que ya ingresé en mi C25 y en mi C26. Me voy a Nova, selecciono mi C25 de cilindros y mi C26 de medidas de gas. Le doy OK y me ingresa mis resultados, que serían los siguientes. Aquí están mis resultados de valor P del F y las medias de las medidas del gas, serían nuestros resultados. Y para este ejercicio quedaría como respuesta lo siguiente: estadístico de prueba 32.32, valor crítico F 3.328, valor P 0, rechace la hipótesis 0, M1 es igual a M2 igual a M3. Existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que las diferentes categorías de automóviles emiten la misma cantidad media de gas de invernadero. Si con el R al cuadrado justa el 66.90%, parece que el número de cilindros afecta la cantidad de emisiones de gas y de invernadero. Siguiente ejemplo. Nicotina en cigarrillos. Remítase al conjunto de datos 4 del apéndice B y utilice las cantidades de nicotina en miligramos por cigarrillo de los cigarrillos tamaño grande, de los mentolados de 100 milímetros y de los no mentolados de 100 milímetros. Los cigarrillos tamaño grande son sin filtro, no son mentolados ni ligeros. Los cigarrillos mentolados de 100 milímetros tienen filtro y no son ligeros, al igual que los no mentolados. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las tres categorías de cigarros producen la misma cantidad media de nicotina, puesto que los cigarrillos también tamaño grande son los únicos que no tienen filtro. Parece que el filtro marca alguna diferencia. Vamos a ingresar nuestros datos de tipo de nicotina y de nicotina en miligramos. En mi C28 yo ya puse mis tipos de nicotina, que son grande y mentolados y no mentolados. Acá puse mi valor de nicotina de cada tipo de nicotina en miligramos. Entonces nos vamos a Nova One y le vamos a seleccionar aquí nuestros tipos de nicotina. Que sería la C28.
y aquí voy a seleccionar mi C29 y acá la C28, perdón, aquí la C29 y aquí mi C28. Le voy a dar OK y me va a arrojar mis resultados y quedaría como respuesta para este ejercicio de la siguiente manera. Valor P y valor F y mis medias de los tipos de nicotina. Entonces, para esta pregunta, nuestra respuesta quedaría de la siguiente manera. Estadístico de prueba F 18.9931, valor crítico F aproximadamente 3.154, con herramienta tecnológica 3.1239, valor P 0.0000, rechace la hipótesis 0, M1 es igual a M2 igual a M3. Existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que los tres tipos diferentes de cigarros tienen la misma cantidad media de nicotina, puesto que los cigarrillos tamaño grande tienen la media más grande de 1.26 miligramos por cigarrillo en comparación con las otras medias de 0.87 miligramos y 0.92 miligramos por cigarrillo. Parece que los filtros marcan una diferencia, aunque esta conclusión no está justificada por los resultados del análisis de varianza. Siguiente ejercicio. Alquitrán en cigarrillos. Remítase al conjunto de datos 4 del apéndice B y utilice las cantidades de alquitrán en miligramos por cigarrillo de las tres categorías de cigarrillos descritas en el ejercicio 15. Utilice el nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las tres categorías de cigarrillo producen la misma cantidad media de alquitrán, puesto que los cigarrillos tamaños grandes son los únicos que no tienen filtro. Parece que el filtro marca alguna diferencia. Nos vamos a ir a Minitab a ingresar nuestros datos que nos da el ejercicio. En mi C31 yo ya puse mis tipos de nicotina, que son grandes, mentolados y no mentolados, y en mi C32 puse miligramos de alquitrán. Entonces me voy a ir a Start, me voy a ir a Nova One y voy a ingresar mis datos. Mis datos quedarían de la siguiente manera. Mi C32 y mi C31. Le doy OK y nuestro resultado sería el siguiente. Valor de F, valor de P y nuestras medias. Entonces quedaría de la siguiente manera. Rechace hipótesis 0. Existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que las tres categorías de cigarrillos producen la misma cantidad media de alquitrán. Valor P 0.000 menor a 0.050. Rechace la hipótesis 0 y acepte la hipótesis 1. Nos vamos al siguiente subtema del capítulo 12, que es ANOVA de dos factores. En esta sección estudiaremos el método de análisis de varianza de dos factores que se utilizan con datos separados en categorías formadas de acuerdo con dos factores. El método de esta sección requiere que primero realicemos una prueba de interacción entre los dos factores. Después efectuamos una prueba para determinar si el factor de renglón tiene algún efecto y también para determinar si el factor de columna tiene algún efecto.
ANOVA de dos factores. Existe una interacción entre dos factores y el efecto de uno de los factores cambia en las diferentes categorías del otro factor. Primer ejercicio de ANOVA de dos factores. Un grupo de investigadores elige al azar a hombres y a mujeres y los pesa como en un conjunto de datos del 1 del apéndice B. Sus pesos se presentan en la siguiente tabla de manera que cada celda incluye 5 pesos. ¿Qué características de los datos sugiere que el método de análisis adecuado es ANOVA de dos factores? Es decir, ¿qué aspecto de los dos indica dos factores? Quedaría como respuesta para este primer ejercicio: los datos se clasificaron utilizando las dos variables diferentes del género y el grupo de edad. Nos vamos a nuestro siguiente ejemplo. Interacción. A continuación aparece una gráfica de interacción generada con Minitab que representa los pesos de álamos cultivados en terrenos diferentes, terreno 1 y terreno 2 con diferentes tratamientos. Ninguno fertilizante, riesgo, fertilizante y riego. ¿Qué sugiere esta gráfica acerca de la interacción entre los dos factores? Nuestra respuesta sería la siguiente: que algunos medias de los tratamientos son muy grandes. Siguiente ejemplo. Efecto de interacción. Somete a prueba la hipótesis nula de que las mediciones de lesiones en la cabeza no se ven afectadas por una interacción entre el tipo de automóvil extranjero nacional y el tamaño del automóvil compacto, mediano y grande. ¿Qué concluye? Nos vamos a Minitab, ingresar nuestros datos. En la C1 tengo mi tipo de automóviles, en la C2 el tamaño de automóviles y en la C3 las lesiones de cabeza, que son los que vamos a utilizar. Nos vamos a ANOVA, nos vamos a generar línea, generar modelo general de línea, y aquí vamos a poner nuestra C3, que son lesiones de cabeza. En la siguiente recuadro vamos a ponernos el tamaño de automóviles y el tipo de automóviles. Perdón, primero es el tipo de automóvil y el tamaño de automóvil. Le damos OK y nos va a arrojar nuestros resultados, y nuestros resultados quedarían de la siguiente manera. Aquí está nuestro valor F y nuestro valor P, el tipo de automóvil, el tamaño de automóvil. Está nuestros resultados, y para esta pregunta quedaría como respuesta lo siguiente: estadístico de prueba 1.41, valor P 0.281. No rechaces la hipótesis nula. No existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de que las mediciones de lesiones en la cabeza no se ven afectadas por una interacción entre el tipo de auto extranjero nacional y el tamaño del auto compacto, mediano y grande. Nos vamos a nuestro siguiente ejemplo. Efecto de tipo. Suponga que las mediciones de lesiones en la cabeza no se ven afectadas por una interacción entre el tipo de automóvil extranjero y nacional y el tamaño de automóvil compacto, mediano, grande. Existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que el tipo de automóvil tiene un efecto de las mediciones de lesiones en la cabeza. Serían nuestros mismos resultados que nos arrojó Minitab, y aquí quedaría como respuesta el estadístico de valor P 0.159. No rechace la hipótesis nula de que la ausencia de un efecto de acuerdo al tipo de automóvil. No existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que el hecho de que el automóvil sea extranjero o nacional tenga un efecto sobre las mediciones de las lesiones en la cabeza. Nos vamos a ir al siguiente ejemplo. Efecto de tamaño. Supón que las mediciones de lesiones en la cabeza no se ven afectadas por una interacción entre el tipo de automóvil extranjero o nacional y el tamaño del automóvil compacto, mediano y grande. Existe suficiente evidencia para sustentar que la afirmación de que el tamaño del automóvil compacto, mediano y grande
tiene efectos sobre las mediciones de lesiones en la cabeza. Quedaría como, bueno, son los mismos datos que ingresamos aquí en Minitab, pues quedaría como respuesta el estadístico de prueba F igual a 0.44, valor P 0.655, un rechace la hipótesis nula de que la ausencia de un efecto de acuerdo al tamaño del automóvil. No existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que el hecho de que el automóvil sea compacto, mediano y grande tenga un efecto sobre las mediciones de las lesiones en la cabeza. Nos vamos al siguiente ejercicio, niveles de colesterol. La siguiente tabla lista niveles de colesterol medianos provenientes del conjunto de datos 1 del apéndice B. Se ven afectados los niveles de colesterol por una interacción entre el género y la edad. Se ven afectados los niveles de colesterol por el género. Se ven afectados los niveles de colesterol por la edad. Aquí tenemos los datos, hombres y mujeres, menos de 30 a 50 y más de 50. Nos vamos a ir a Minitab a ingresar nuestros datos, que serían los siguientes. Los tengo yo ya ingresados en mi C9, está el sexo, hombres y mujeres. En mi C10 está menos de 30 a 50 y más de 50. Y en mi C11 el nivel de colesterol, dependiendo los datos que me ingresó, que menciona en el problema. Ya teniendo nuestros datos, nos vamos a estar a ANOVA, general, y aquí voy a seleccionar mi nivel de colesterol. Abajo voy a seleccionar la edad y el sexo. Le doy OK y me va a arrojar nuestros resultados. Y para este problema quedaría de la siguiente manera nuestra respuesta. Para la interacción, el estadístico de prueba es F 2.88 y el valor P es 0.076, de manera que hay un efecto de interacción significativo. Parece que los niveles de colesterol no se ven afectados por interacción entre el género y la edad. Y aquí están nuestros resultados. Siguiente ejercicio. Experimento de panecillos. A continuación se presentan las calificaciones de panecillos otorgadas por expertos. De acuerdo con datos de Minitab, los diferentes panecillos se hornearon con o sin ingredientes adicionales y se utilizaron diferentes cantidades de suero de leche. Las calificaciones se ven afectadas por una interacción entre el uso del ingrediente adicional y la cantidad del suero de leche. Las calificaciones se ven afectadas por el uso de ingredientes adicionales. Las calificaciones se ven afectadas por la cantidad del suero de leche. Aquí tenemos nuestra información. Nos vamos a ir a Minitab. Y yo tengo aquí mis datos en la C13. Tengo la forma de hornear. En la C14 tengo el suero de leche. Y en la C15 tengo las calificaciones de los panecillos. Me voy a ir me voy a ir a ANOVA, me voy a ir a general, y aquí voy a ingresar las calificaciones de panecillos y aquí voy a ingresar mi C14 y mi C15, el suero de leche y la calificación de panecillos. Le voy a dar OK. Voy a ingresar, perdón, aquí me equivoqué. Aquí voy a ingresar forma de hornear. Calificaciones de panecillos.
forma de hornear y suero de leche. Le doy OK. Y me va a arrojar mi información, que es la siguiente. Aquí está mi información y quedaría como respuesta para este ejercicio lo siguiente. Para interacción, el estadístico de prueba F es 41.38 y el valor P es 0.000. De manera que hay un efecto de interacción significativo. Parece que la calificación se ve afectada por una interacción entre el uso del ingrediente adicional y la cantidad del suero de leche. Nos vamos por el siguiente problema, que son niveles de colesterol. Remítase a los datos muestrales del ejercicio 14 y utilice únicamente el primer dato de cada celda. Suponga que hay un efecto sobre los niveles de colesterol provocado para una interacción entre el grupo de edad y el género. Existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que los niveles de colesterol se ven afectados por el género. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que los niveles de colesterol se ven afectados por el grupo de edad. Nuestra respuesta para este ejercicio sería la siguiente. No rechace la hipótesis nula de que la ausencia del renglón del efecto del factor género no existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de los niveles de colesterol se vean afectados por el género factor de columna. No rechace la hipótesis nula de la ausencia del efecto del factor de columna, edad. No existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de los niveles de colesterol se vean afectados por la edad. Lista de experimentos de panecillo. Remítase a los datos muestrales del ejercicio 15 y utilice únicamente el primer dato de cada celda. Suponga que no hay un efecto sobre la calificación de una interacción entre el uso del ingrediente adicional y la cantidad de suero de leche. Si existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que las calificaciones se ven afectadas por el uso de ingredientes adicionales. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que las calificaciones se ven afectadas por la cantidad de suero de leche? Quedaría como respuesta lo siguiente. Factor de renglón. El estadístico de prueba es F es 0.10 y el valor P es igual a 0.771, de manera que no rechace la hipótesis nula de la ausencia de un efecto de factor de renglón del ingrediente adicional. No existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que las calificaciones se ven afectadas por el uso de ingrediente adicional. Factor de columna. El estadístico de prueba F 1.23 y el valor P 0.434, de manera que no rechace la hipótesis nula de la ausencia de un efecto de factor de columna de la cantidad de suero de leche. No existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que las calificaciones se ven afectadas por la cantidad de suero de leche.